Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, aquí estamos en nuestra última sesión de nuestros grupos, nuestra travesía al estudiar el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, y ha sido una bendición. Y obviamente sigue la carta, pero yo quiero animarles, Gama, para que sigan estudiando la palabra de Dios. Este Sí. simplemente es un inicio para que las personas se interesen más en la palabra de Dios y busquen y escudriñen la palabra de Dios. Sí. ¿No es así? Sí, hemos aprendido bastante a través de estos libros de Romanos y queremos animarles que sigan aprendiendo. El libro de Romanos es muy extenso, ¿verdad? Y hay mucha palabra aquí, muchas maneras de cómo aprender más. Así es. Entonces, hoy vamos entrando al capítulo 5, lo que es el capítulo 5. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte donde habla de la paz y la gracia. Dice el verso 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos de esa reconciliación que viene por medio de creer en Jesucristo. Hay esa unión una vez más entre la humanidad y Dios. Y todo lo que hemos visto prácticamente habla acerca de la salvación, de Dios trayéndonos salvación a través de su Hijo Jesucristo, no por nuestros propios méritos, nuestras buenas obras, sino que todo recae en Jesucristo. Es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Ahora como que cambia un poquito eso, ¿verdad? Está dando un vuelco y ahora se está enfocando más en la santificación, porque Dios tiene un plan de salvación para todos, pero también tiene un plan de santificación, porque no nos quiere dejar así como estamos. Dios nos justifica, nos quita la culpa, pero Él tiene un plan para ir cambiando y transformando nuestras vidas. Ya. Y es muy importante que saber que Dios es el que obra en la salvación y es el que obra en la santificación. Nosotros no lo podemos, así como no pudimos obtener la justificación por nuestras propias obras, tampoco no podemos obtener nuestra santificación por nuestras propias obras. Y es un proceso, ¿verdad? Tenemos que entender que es un proceso. Yo creo que por eso muchas veces hay personas que se frustran cuando vienen al conocimiento de Cristo y quieren ver un cambio rápido. Algunos, yo creo, Dios trabaja de diferente manera en diferentes personas. Hay procesos diferentes en las vidas. Hay ciertas personas que hacen cambios inmediatos, pero hay otros que hacen cambios progresivos y esa es parte de la santificación que Dios está haciendo. Entonces yo quiero animarles, sigan confiando en Dios, sigan buscando esa santificación para que Dios vaya haciendo cambio en sus vidas y cuando menos piensen, Dios va a hacer ese cambio en su interior, en su corazón. Amén. Entonces ahora vamos ahí, ¿verdad? Al capítulo 1 de Romanos, perdón, al capítulo 5 y el verso 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí está dando a entender que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Llamado Adán. Entró la maldad por medio de un hombre, Adán, y por ese pecado toda la generación humana fue maldecida. Ahora, no podemos culpar solamente a Adán, porque nosotros como naturaleza humana somos una naturaleza caída. Hay pecado en nosotros. Yo estoy seguro de que si hubieran nacido a nosotros antes que Adán, hubieran nacido pecadores. Oh, sí. ¿Verdad? Sí, es muy importante aquí que no es mucho la culpa de Adán, es la culpa de la humanidad. Él simplemente era un representante y como él pecó, la muerte llegó. Pero si fuera cualquier otra persona, fuera lo mismo. Claro. Entonces, yo quiero considerar unos puntos importantes, que somos pecadores en 4 diferentes formas. Número 1, somos pecadores por cometer actos pecaminosos, por hacer cosas que desagradan a Dios. Número 2, también somos pecadores por naturaleza. El pecado no nos convierte en pecadores, sino que pecamos porque tenemos otra vez esa naturaleza en nosotros. Somos otra vez una humanidad caída, dice la Escritura. Y en tercer lugar, nos encontramos en un estado de pecado. Dios ha declarado a la totalidad de la familia humana bajo pecado. Y finalmente, en cuarto lugar, somos pecadores por imputación, como mirábamos ahí en el verso 12, por imputación, es decir,
Adán actuó por la raza humana Ajá. porque era la cabeza de la misma. Ujú. Entonces, es interesante. Pero la buena noticia es que Cristo, ¿verdad?, vino y cambió Amén. todo eso. Adán es la cabeza natural de la raza humana y su acto de desobediencia hundió a todos los descendientes. Pero en Cristo Jesús podemos tener Ya. un nuevo estilo de vida. Amén. Y es importante que nosotros reflexionemos en nuestro estado de pecado, porque solamente ahí nos podemos considerarnos humildes delante del Señor y decir, Señor, te necesito. Así es. Me encanta lo que dice 1 Corintios 15, 45 al 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, aquí podemos ver este contraste entre Adán Sí, y Cristo. sí. Adán, por medio de Adán, la humanidad vino a una muerte espiritual, pero por medio de Cristo, la humanidad viene a una vida eterna en él. Amén. Dice el verso 13, antes de la ley ya había pecado el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto, Gama, de este pasaje? Aquí está diciendo que, claro que la ley no siempre estaba ahí por la humanidad. Adán no tuvo la ley, ¿verdad? Y entonces donde no hay la ley, no hay, como ustedes y yo estábamos diciendo, no hay transgresión contra esa ley, ¿verdad? Entonces no hay culpa de ciertos pecados porque en ese tiempo no había ley. Pero como usted y yo estábamos hablando, como quiera existía el pecado, Claro. ¿verdad? Porque había muerte, ¿verdad? Y usted como dice, era una rebelión del corazón. Pero no era transgresión contra una ley, porque la ley aún no estaba, existía. no existía. Como quiera traía, esa rebelión traía muerte a la vida de las personas. Y eso más enfatiza que nuestro pecado, nuestro estado de pecado no viene contra la ley, viene de que somos pecadores. No viene de obras, Sí. somos pecadores porque así somos. No cambia nada, esa Eso es no nuestra que ya- naturaleza, ¿verdad? Y qué interesante, dice que entre Adán y Moisés no existía la ley todavía, pero como quiera esa generación, dice la escritura que Dios vio que había mucha maldad y por eso Ya. trajo muerte por medio del diluvio. Me Ajá. hace pensar en Génesis capítulo 6, verso 5, donde dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Amén. Entonces, su modo de pensar estaba contaminado y estaban entregados completamente a la maldad. A pesar de que no había ley, estaban en una rebelión con Dios. Amén. Y luego continuamos ahí en el verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, lo que estábamos diciendo, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, en este versículo, Pablo personificó la muerte. De la misma manera, también personifica la vida a través de Jesucristo. Dice el verso 15. Verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo claramente, este pasaje hace énfasis en que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos Sí. en Adán. Sí. En Adán la humanidad vino a traer muerte, pobreza, enfermedad,
desolación, soledad, Ujú. pero en Cristo hemos recibido gracia, perdón, abundancia de vida, esperanza para el futuro, y es donde podemos ver esa gran diferencia por medio de dos personas, ¿verdad? Yeah. Dios tenía un plan desde el principio, tener una humanidad perfecta por medio de Adán, pero el hombre decidió tomar otro camino. Ajá. Pero Dios proveyó ese plan sabiendo que íbamos a fallar. Dios proveyó Yeah. ese plan por medio de su Hijo Jesucristo, donde nos trajo vida y vida en abundancia. Amén. Y así como es posible que muerte puede venir a través de un hombre, también Pablo está diciendo aquí que es posible que podemos traer vida a través de otro hombre que es Cristo. Así es. Dice el verso 16, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Podríamos resumirlo en palabras simples. Un solo acto de transgresión hundió el pecado de toda la raza humana, está diciendo este pasaje. Pero por otra parte, un acto de obediencia, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los seres humanos pudieran salvarse y ser justos. Ahora otra vez quiero hacer énfasis en esto. Una cosa es ser justos y otra cosa es tener esa santificación. Sí. Y es donde ahí inicia ese proceso. Entonces, Sí. en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, inicia ese proceso de santificación Sí. en nuestras vidas. Ajá. Yo lo veo como en un matrimonio, ¿verdad? Tú te casas y haces una gran celebración, una boda con comida, fiesta, traes invitados, pero ese simplemente es el inicio, ¿verdad? Sí. De algo glorioso que viene para tu vida. Sí. Pero tú estás trabajando en cada día fortalecer más tu matrimonio Sí. y hacer que tu familia crezca y que sea mejor cada día. Y de esa misma manera, vienes a Cristo, es Yeah. algo hermoso, es una experiencia hermosa. Entiendes que eres salvo por la fe y no por tus obras, pero de ahí empieza un proceso en el cual Dios va obrando en tu vida y te va perfeccionando. Y muchas falsas doctrinas dicen que es la santificación primero, luego Oh, wow. llegamos a ser justos, ¿verdad? Y entonces por obras y tienes que trabajar y tienes que decir todos estos versículos memorizados, esto y aquello, pero no, la palabra de Dios dice que somos justificados, no por nuestras obras, es por eso que la Biblia lo llama un don, un regalo, Sí. ¿verdad? Porque es dado por Dios, después es la santificación. Así es. Una vez yo escuché a un amigo que lo dijo de esta manera: no estamos en nuestras vidas como cristianos, no estamos obrando a la cruz, estamos obrando de la cruz. Entonces no estamos tratando de obtener la salvación, estamos obrando en la vida porque ya lo hemos obtenido por fe, por medio de Jesucristo, y ahora queremos agradecer y darle placer a nuestro Dios por nuestras obras. Muy cierto. Y me gustó mucho lo que dijiste también al principio, ¿verdad? Dios, somos salvos por medio de Cristo, somos santificados también por medio de Cristo. Y qué duro es para los que creen de esa manera, ¿no? De santificarse por medio de sus propias Sí. fuerzas. Que creen, bueno, soy salvo por medio de Jesucristo, por creer en Él, pero la santificación yo la Sí. consigo por medio de lo que hago, de que oro, de que asisto. Y qué bueno, son parte de ser un cristiano, pero tampoco eso nos va a dar esa Sí. santificación. Viene de parte Amén. de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dice el verso 17, si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí Pablo está declarando, como lo hizo en el verso 14, que la muerte reinaba como un rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa, es decir, el pecado original. Pero aquí Pablo presentó otro reino que es superior al reino de Adán. Amén. Y es el reino de Cristo. El rey de reyes y señor de señores. Es el que Amén. trae vida, abundancia por medio de creer en Él con Amén. todo nuestro corazón. Amén. Continuamos allí en el verso 18. Dice, así que como por la transgresión de uno, Adán vino
la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Entonces, tenemos aquí Yeah. declarando el principio fundamental de la imputación del pecado y de Sí. la imputación De de vida. la justicia. Amén. Entonces, como yo lo decía ahorita, Dios sabía que la raza humana iba a caer, Sí. que en Adán iban a ser maldecida la humanidad. Y es por eso que Dios proveyó para un Salvador que quitara los pecados de toda la humanidad. Y yo creo que Dios siempre ha tratado de acercarse por todos los medios al ser humano, ¿no es así, Sí. Ama? Ajá. Ha hablado por medio de profetas, ha hablado por medio de tantas cosas para acercarnos a Él. Y el día de hoy estamos en ese tiempo de gracia donde nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y nosotros ahí es donde podemos encontrar vida por medio de Yeah. Él. Me recuerda mucho a la parábola que dijo Jesús, que había un señor que había ido fuera de la ciudad y que tenían los obreros, ¿verdad?, trabajando allí en su casa, y que mandaba a sus siervos, mandaba gente para dar mensajes y decirles que voy a regresar pronto. Pero esos obreros ahí los mataban, los maltrataban, y dice el Señor, pues voy a mandar mi hijo. Quizás van a poner atención a mi hijo. Y a ese hijo lo mataron, ¿verdad? De esa misma manera, Dios ha tratado, como usted dijo, acercarse a la humanidad a través de la ley, las profetas, ¿verdad? Todas estas cartas que tenemos en la Biblia. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Voy a mandar mi hijo, ¿verdad? Y tenemos dos opciones: podemos aceptar su hijo o lo podemos matar, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Lo vamos a aceptar en nuestras vidas o lo vamos a matar en esa cruz? Y se escucha un poquito grave, ¿verdad? Pero en nuestros corazones tenemos que hacer uno o el otro. No podemos servir Dios dos señores, ¿verdad? Porque vamos a amar a uno y obedecer, ¿cómo se dice? Obedecer. Obedecer, como to hate. Ajá. Obedecer, ¿cómo se dice? ¿Obedecer o No. desobedecer? Desobedecer al otro. Desobedecer. Ujú. ¿Verdad? Sí, entonces es importante que nosotros digamos, Señor, yo te acepto en mi vida porque esta es manera que tú has tratado de acercarme a mi vida. Wow, qué interesante eso. Entonces, toda esta esencia de esta parte del capítulo 5 nos habla de dos cosas, ¿verdad? Del reino de muerte que vino por medio de Adán y del reino de vida que es por medio de Jesucristo. Y todas las personas necesitan pasar de ese reino de muerte a ese reino de vida que está y se encuentra en Jesucristo. Pero es para todo aquel que quiera creer, ¿verdad? Porque alguien dijo, Dios necesita salvar a toda la humanidad. Y pues sí, Dios quiere salvar a toda la humanidad, Sí. pero muchos no quieren salir Sí. de ese reino de muerte Sí. donde están. Entonces, esa es una decisión personal, como decías tú, Sí. de aceptarlo, de buscarlo o rechazar su mensaje. Amén. Y yo quiero concluir ahí en el verso 19. Dice, así como la desobediencia de un hombre de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Entonces aquí Pablo resumió que el acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos. Sí. Pero ese acto de obediencia Sí. en la cruz, Ajá. ¿verdad?, nos hace a muchos justos, a todos los que queremos creer en Él. Amén. Nos hace justos, nos da perdón, nos da esperanza Amén. en Cristo Jesús. Y yo quiero terminar con todo esto, esta última sesión, con el pasaje de Juan 5:24. Dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, esa es nuestra decisión. Cada uno tenemos que llegar a ese punto Amén. donde escogemos la vida o escogemos la muerte. Amén. Desde un principio, Dios estableció eso en el ser humano. A pesar de que no había ley escrita, estaba en nuestro corazón. Sí. Y había esa necesidad, y la hay todavía el día de hoy, donde cada uno tenemos ese deseo de buscar a Dios Sí. o también de rechazarlo. Amén. Entonces está
en nosotros. Amén. Y bueno, aquí concluimos con esta serie de estudios y deseamos que tengan un buen tiempo en su estudio, esta última sesión, y que Dios les prospere siempre. Vamos Amén. a orar. Sí. ¿Puedes orar, Gama? Sí. Padre, te damos gracias, Señor, que nos has iluminado con tu palabra, Señor. Sí, Señor. Pedimos, Padre, que siempre meditemos en tu palabra y reconozcamos las verdades que podemos encontrar en ella, Sí, Señor. Padre. Pedimos, Padre, que podamos aceptar ese gran regalo que es la gracia y el perdón tuya, Señor, y que Sí, Dios. reconocer que solamente lo podemos obtener solamente por tu Hijo Jesús, Señor. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, Señor, para que Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Pedimos, Padre, por estos grupos, Señor, que se van a concluir, Señor. Pedimos, Padre, que esto sea un inicio, Señor, al estudio bíblico que cada uno de nosotros vamos a tener contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ok, terminamos. Nos vemos. Amén.